Lo que nos separa de casi todo el reino animal, el logro supremo de la biología humana, es la parte frontal del cerebro. Lo que se conoce como neocórtex o lóbulo frontal, ese neocórtex opera en una longitud de onda cerebral alfa o beta. El desafío es que eso no se enciende hasta que tenemos unos 7 años. Los niños operan en delta o teta, por eso los bebés duermen tanto. Mis hijos viven en ese mundo de magia y fantasía, donde operan con sentimientos sin pensamiento crítico. Aristóteles es ampliamente citado diciendo: dame al niño por 7 años y te daré al hombre. Pero, ¿qué pasa cuando profundizamos en eso? ¿Por qué es tan importante sobreposponer las cosas? Digamos que es turno de papá de llevar al pequeño Johnny y a los niños de compras. Y ya sabes, mamá está ocupada, él está algo frustrado, pero aún así tiene que salir a hacerlo. Pero algo que debes saber de papá es que tiene sus propias cosas que hacer ahora mismo. Está pensando cómo pagar la factura de la tarjeta de crédito que llegó más alta. Está preocupado por su jefe que piensa reducir personal. Y aún se recupera de la falta de intimidad de esta mañana causada por una pelea que tuvo con su esposa. Lidia con las cosas como todos. El pequeño Johnny no vive en ese mundo. Y cuando llegan a la caja, ve los juguetes y quiere uno y es como: papi, ¿puedo tenerlo? Papá sale de su mundo, ya sabes, con su mente nublada, dice: no puedes tenerlo. No pensó si podía pagarlo, simplemente no es el momento. Pero como los padres sabrán, los niños son excelentes ejemplos de la habilidad de ser serpientes, ¿no es así? El pequeño Johnny dice: papi, quiero un juguete, por favor, ¿puedo? Él no vive en un mundo de tarjetas de crédito. Y en su frustración por lidiar con sus cosas, los niños y las demás cosas, papá dice bruscamente: escucha, no puedes tener un juguete, no lo mereces, no eres bueno, no te has comportado hoy. Y papá cree que eso lo mantendrá callado mientras él sigue lidiando con sus enormes problemas. Pero lo que pasa es muy significativo. El pequeño Johnny no escucha esa frustración, todo lo que oye es: no soy lo suficientemente bueno, no valgo la pena, no lo merezco. Y quizá pase gran parte del resto de su vida actuando así inconscientemente para justificar que tiene razón. Incluido el autosabotaje si la amenaza del éxito llega para desafiar el modelo interno de que él jamás se elevará por encima de la gente ni de sus opiniones. Uno de los desafíos que forma la opinión en gran medida en nuestros años de infancia, como a los 7, es la percepción de si creemos o no que obtuvimos el amor de las personas que más queríamos. También refleja la primera ley de las relaciones, que creo que establece que nadie puede amarnos más que nosotros mismos. Somos criaturas de hábitos. Significa que la corteza prefrontal, esa neocorteza, ese lóbulo frontal, sirve a toda esa toma de decisiones, es un lugar privilegiado. El cerebro pesa una 50ª parte del peso, pero absorbe 20% de las calorías. Cuando se trata de usar ese lóbulo frontal, la evolución tiene algunos atajos. Bueno, claramente usas inteligencia para tomar decisiones, así que deberían ser buenas. Cuando eliges papas fritas en vez de ensalada, eso no le importa, su atajo es adaptarse, y si decides eso una y otra vez, entonces en lugar de adoptar el pensamiento crítico que debería servir de manera inteligente, se lo entregas al mesencéfalo, y se convierte en una conducta patrón inconsciente o lo que también llamamos un hábito. Somos criaturas de hábitos. Es un hecho que usamos nuestro cerebro consciente solo una pequeña parte del tiempo, que la toma de decisiones críticas el resto del tiempo, el 95%, es lo que yo llamo gente durmiendo despierta. La mente es como la aguja de una brújula, solo apunta a una dirección a la vez. Pero cuando estamos como hormigas, ese 5% del tiempo que somos conscientes y usamos libre albedrío, podemos tomar la aguja de la brújula y apuntar a cualquier parte. Eso lo permite el libre albedrío. Si estamos deprimidos, podemos ver una comedia o llamar a un amigo que nos anime. Si nos queda poca energía, podemos poner la tetera y prepararnos una bebida. Pero el 95% del tiempo no lo hacemos, y tan pronto como soltamos la aguja de la brújula conscientemente, siempre se desviará de regreso a su norte predispuesto, lo cual desgraciadamente para la mayoría es más negativo que positivo. El entorno siempre triunfa, nuestra intención siempre será superada por nuestro entorno con el tiempo. No podemos elegir si nos programan o no, somos así por diseño. Solo podemos elegir cómo queremos ser programados. En otras palabras, puedes leer todas las afirmaciones positivas, pararte frente al espejo y decir que crees en ti mismo. Pero si vives con alguien que siempre te derriba, que te recuerda que no eres lo suficientemente bueno y por qué no funcionará, en algún punto empezarás a creerlo. Es la ley de la conformidad.
Así que, ¿cómo cambiar eso? Hay 3 consejos que quiero compartirte. Eso ayudará a cambiarlo. El primero es, deja de hacer cosas incorrectas. Somos máquinas de adaptación, nuestros cuerpos se adaptan a nuestro entorno, no podemos elegir eso, solo podemos elegir el entorno en el que lo ponemos, si es el gym o McDonald's. Al cuerpo no le importa, su trabajo es adaptarse, es lo mismo con nuestra mente. Así que deja de programarte incorrectamente. En otras palabras, las 2 cosas más importantes que nos impactan inconscientemente más que cualquier otra cosa son los principales medios de comunicación y con quienes nos juntamos. No puedes ver noticias y ser positivo, es como decir, quiero estar sano y fumar. Lo otro tiene que ver con quién te juntas y algunos dicen, sí, quizá podría cambiar a mis amigos y algunos sí deberían. Pero no puedes cambiar a la familia. Mi hermano es la persona más negativa que conozco, mi suegra dice que no soy suficiente para su hija o lo que sea. Bueno, sé que no podemos cambiar a nuestra familia, pero el mejor consejo es ama a tu familia, elige tus amigos. Lo segundo es, empieza a hacer las cosas bien. Vivimos en una época donde hay mucha buena información, podcasts, entrevistas inspiradoras, libros o la vida de grandes que ya hemos visto antes. Cada día, al menos cada semana. Si quieres, puedes tomar la aguja de tu brújula y volver a magnetizarla en una dirección positiva al exponerla al tipo de información que respaldará tu potencial, tu grandeza y a dónde quieres ir. Así que no hay excusa para no hacer eso ahora donde todo está a la mano. Pero si no lo haces, estarás atado a la agenda de otra persona. El tercer punto, saca las cosas que no deberían estar fuera. Ya sabes, trabaja con un mentor decente o un coach que sepa cómo navegar por el campo minado del comportamiento humano. Alguien que no solo te enseñe habilidades, sino que alcance esos patrones inconscientes y seas capaz de cambiarlos para siempre. Cuando empecemos a abordar cosas como nuestra propia programación consciente, y empecemos a crear los mejores hábitos que podamos programándonos conscientemente. Cuando tomemos la aguja de la brújula y la llevemos en la dirección correcta para que el 95% del tiempo no estemos durmiendo despiertos, seremos capaces de ser quienes necesitamos ser y ahí es cuando comenzamos a lograr el juego real, que es el autocontrol. Antes de gastar otro centavo en talleres, habilidades o cualquier cosa, trabaja en ti mismo. Para dominar el juego del yo a lo largo de la historia de la humanidad es la recomendación número 1 de los que lo lograron y luego predicaron sus beneficios a quienes no escucharon. Al dominar nuestro sentido del yo, podemos entrar en una habitación donde todo sea caos y retener nuestro centro. Cuando todo se derrumba a nuestro alrededor como en una tormenta, muévete, yo lo hago. Es la mejor manera de manejar la incertidumbre. Y cuando nos comprometemos con el autodominio, nos damos la mejor oportunidad de convertirnos en las mejores y más grandes versiones que podemos ser. Tenemos la oportunidad de hacer un cambio en este mundo, hacer una diferencia, que es lo que este mundo necesita ahora. Sea lo que sea, Gandhi dijo, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.